Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy seguro va a despertar mucha curiosidad y tal vez incluso un poquito de envidia sana. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y en particular, en un detalle que ha dejado a todos con la boca abierta y preguntándose, ¿qué será? ¿Qué habrá diseñado Can Yaman para su querida Demet Özdemir? Y antes de que nos sumerjamos en este misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ya saben que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes del panorama televisivo turco, y su relación, aunque privada, siempre ha sido objeto de gran interés mediático. Se conocieron en el set de Erkenci y desde entonces, su química en pantalla se trasladó, al menos en la imaginación de muchos fans, fuera de ella. Aunque han pasado por altibajos y los rumores sobre su vida sentimental siempre están a la orden del día, hoy no vamos a hablar de especulaciones vacías. Hoy vamos a desgranar un rumor que ha cobrado fuerza y que tiene que ver con un gesto de Can Yaman hacia Demet que va más allá de un simple regalo. Se habla de un diseño, algo pensado, algo personal. Y ahí es donde entra nuestra intriga. Imaginen la escena. Can Yaman con esa aura que lo caracteriza y Demet Özdemir, radiante como siempre. ¿Qué tipo de regalo podría diseñar un actor tan carismático para una actriz tan talentosa? Pensamos en joyas, en ropa, en accesorios, pero el término diseño sugiere algo más profundo, algo que nace de su propia creatividad, de su visión. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. ¿Podría ser algo relacionado con su trabajo? ¿Un accesorio que ella pueda usar en sus próximos proyectos? ¿O quizás algo completamente personal, algo que refleje un momento especial en su relación o un detalle que solo ellos dos entienden? Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de teorías. Algunos especulan que podría ser un accesorio de moda, quizás un diseño de su propia marca si es que tuviera una, o algo que haya encargado a un artesano siguiendo sus indicaciones. Otros apuntan a algo más artístico como una escultura, una pieza de decoración para su hogar, o incluso algo relacionado con el arte que pueda haber aprendido o que le apasione. La verdad es que Can Yaman ha demostrado ser una persona con muchos intereses y facetas, y no sería de extrañar que tuviera la habilidad o el conocimiento para diseñar algo verdaderamente único. Recordemos que Can Yaman no es solo un actor. Ha tenido participaciones en campañas publicitarias de marcas de moda y estilo de vida, lo que sugiere una sensibilidad estética. Además, su figura pública a menudo lo asocia con un estilo de vida lujoso y selecto, pero este rumor apunta a algo más íntimo y personal que un simple objeto de marca. El hecho de que se hable de un diseño implica un proceso creativo, un esfuerzo por parte de él para concebir algo que sea especial para Demet. Vamos a desglosar las posibilidades, ¿les parece? Si fuera algo de moda, podría ser un bolso, un par de zapatos, o incluso una prenda de vestir personalizada. Piensen en los eventos a los que asisten, las alfombras rojas, las ocasiones especiales. Un diseñador a medida siempre es un acierto. Pero si Can Yaman lo diseñó, ¿qué significaría eso? Significaría que él mismo ha pensado en las líneas, en los materiales, en el corte. Quizás ha plasmado alguna idea suya, alguna inspiración que vio en ella o en algún momento que compartieron. Otra línea de pensamiento podría ser algo relacionado con la música o el arte. A veces los artistas se expresan de maneras muy personales. Podría haber diseñado un instrumento musical, o una pieza de arte decorativa inspirada en algún recuerdo. Suena un poco más exótico, pero no imposible dada la naturaleza creativa de las personalidades públicas. Y luego está la posibilidad de algo más práctico, pero con un toque personal. Quizás un objeto de decoración para su hogar, algo que embellezca su espacio vital. Can Yaman, según lo que se sabe de él, aprecia la estética y el buen gusto. Si él mismo hubiera diseñado algo para su casa, para su refugio, sería un gesto de gran intimidad y cariño. La clave aquí, sin duda, es el misterio. Si este regalo fuera algo obvio, algo que todos pudieran adivinar, no tendría este impacto. El hecho de que se mantenga en secreto y solo se filtre la idea de un diseño, es lo que nos tiene a todos especulando. Y esa especulación, esa curiosidad, es precisamente lo que hace que este tema sea tan fascinante. ¿Qué elementos podría tener en cuenta Can Yaman al diseñar algo para Demet?
Podría basarse en su personalidad, en sus gustos conocidos. Demet, por lo que se ve públicamente, es una mujer elegante, moderna, con un estilo definido. Un diseño que refleje estas cualidades. D sería muy acertado. Podría incluir detalles sutiles que solo ella apreciaría, referencias a sus personajes favoritos, a sus pasiones ocultas, o incluso a frases que se han dicho entre ellos. Imaginen un objeto que tenga incrustado un pequeño símbolo que haga referencia a Erkencicus, algo que solo ellos dos entenderían como un guiño a su historia juntos. O quizás un color que sea su favorito, o un material que ella adore. La belleza de un regalo diseñado está en esos detalles personalizados que lo hacen único e irrepetible. Ahora, también hay que considerar la posibilidad de que este diseño no sea algo físico en el sentido tradicional. Podría ser, por ejemplo, el diseño de una experiencia, de una sorpresa cuidadosamente orquestada. Quizás una cena temática, un viaje sorpresa a un lugar especial, o una velada romántica que él mismo ha planeado hasta el último detalle. En este caso, el diseño se referiría a la concepción y ejecución de un evento memorable. Sin embargo, la palabra diseño suele evocar algo tangible, algo que se puede ver, tocar. Por eso, la mayoría de las especulaciones se centran en objetos. Y si fuera un objeto, la pregunta persiste: ¿qué tipo de objeto? Un aspecto importante a tener en cuenta es la discreción que ambos suelen mantener sobre su vida privada. Aunque son figuras públicas, intentan proteger su espacio personal. Por lo tanto, si Can-Yaman ha diseñado algo para Demet, es probable que sea algo que no se exhiba públicamente de inmediato, sino que sea un tesoro personal entre ellos. Esto solo aumenta el misterio y la intriga. Podríamos pensar en el proceso de diseño en sí. Can-Yaman se sentó con bocetos. ¿Habló con algún joyero o artesano? ¿Le pidió opinión a alguien más? Es fascinante imaginar a un hombre tan mediático dedicando tiempo y esfuerzo a crear algo tan íntimo. Esto, más allá del objeto en sí, habla de la profundidad del gesto. Si tuviéramos que aventurarnos a especular con algo más concreto, ¿qué podría ser lo más Can-Yaman y lo más Demet Özdemir? Can-Yaman es conocido por su fuerza y carisma, Demet por su dulzura y elegancia. Quizás un diseño que combine estos elementos. Un contraste, una fusión. Por ejemplo, si fuera una joya, podría ser una pieza audaz pero refinada. Un colgante con un diseño geométrico y un toque de color que represente la vitalidad de Demet. O unos pendientes elegantes pero con un detalle inesperado, como una piedra semipreciosa poco común que tenga algún significado simbólico. Si pensamos en moda y si no fuera algo que él mismo haya hecho de cero, podría haber colaborado con un diseñador para crear una pieza exclusiva para ella. Quizás un vestido de noche con un corte que resalte su figura, o una prenda de cuero con un diseño moderno y atrevido. Y si nos ponemos más creativos, podría ser algo relacionado con su amor por los animales. Ambos son amantes de los animales. Quizás un diseño de un collar para su mascota, o una pieza decorativa con motivos de animales, pero con un estilo artístico y sofisticado. La verdad es que la belleza de este rumor radica precisamente en su ambigüedad. Nos permite imaginar un sinfín de posibilidades, todas ellas envueltas en un halo de romance y exclusividad. Lo que está claro es que si Can-Yaman ha dedicado tiempo a diseñar un regalo para Demet, es porque hay un sentimiento profundo y un deseo de sorprenderla de una manera memorable y personal. Este tipo de gestos son los que alimentan la fantasía de los fans, los que nos hacen creer en las historias de amor de las estrellas. Y aunque no tengamos la confirmación oficial de que se trata, la sola idea de este diseño inesperado ya es un regalo para nuestra imaginación. Podríamos seguir especulando horas, ¿verdad? Un libro con un diseño de portada hecho por él. Una caja de música con una melodía que compuso. Las opciones son tan infinitas como la propia creatividad humana. Lo importante es el pensamiento detrás del regalo, el esfuerzo y la intención de crear algo único y especial. Ahora, antes de que terminemos este vídeo, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría sobre este diseño misterioso? ¿Qué creen que Can-Yaman habrá diseñado para Demet Özdemir? Déjenme sus ideas más locas y creativas en la sección de comentarios de abajo. Me encantará leerlos y ver hasta dónde llega nuestra imaginación colectiva. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha picado la curiosidad, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber que les gustan este tipo de contenidos.
Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y de Method Demir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de secretos y sorpresas del mundo de las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.